Siguiente tema, hermanos, se titula Génesis 46, verso 8, de que Israel es hijo Jacob. Y tan solo el título del tema ya nos da mucho que decir. En Génesis 46, 8 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Fíjese, aquí está hablando de los hijos de Israel. Dice que entraron en Egipto y comienza con Jacob y sus hijos. Después en los siguientes versos están los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, etcétera, los hijos de las 12 tribus. Pero aquí el punto importante, la pregunta, el título del tema es ¿de qué Israel es hijo Jacob? Porque sí, sabemos que Jacob también se le cambió el nombre a Israel, pero Jacob no es hijo de él mismo, ¿verdad? Aquí es donde se desarrollará todo el tema. En toda la Biblia, en una vista panorámica, solo hay dos grupos de personas. Número 1, los israelitas y número 2, los gentiles. Gentiles se le considera a toda persona fuera del pueblo de Dios. Veremos qué es ser un gentil en otro tema. Aquí primero veremos qué es ser un israelita. Para lo que hay que tener en cuenta que Dios le dio el nombre de Israel solo a un pueblo. Dios no le dio el nombre de Israel a el país que hoy se llama Israel. Esto lo hizo el hombre. Y a Jacob solo se le cambió el nombre a Israel, pero el nombre de Israel directamente Dios se lo dio solo a un pueblo al que llamó mi hijo y mi primogénito, como está en varios pasajes en la Biblia. Nosotros veremos Éxodo 4:22. Es importante entender y tener en cuenta esto para todo este tema. Desde el principio, a causa del pecado desde el primer hombre y de toda la humanidad, Dios estableció un plan de salvación para la humanidad, escogiendo primero a una persona, por supuesto, Abraham. Luego eligió a una familia, a la familia de Jacob, y finalmente eligió a un pueblo. No se quedó con una familia, no se quedó con la familia de Jacob, eligió a un pueblo, a Israel, al que llamó mi hijo y mi primogénito. Pero a este pueblo lo eligió hasta después de 2000 años desde la creación, y 2000 años después Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, como está en Hechos capítulo 15, verso 14. Siendo así, en los primeros 2000 años no hubo pueblo de Dios Israel. Este pueblo nace de los lomos de Abraham, que engendró a Isaac alrededor del año 2049. Y Dios visita a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre después de la muerte de Cristo, que fue a sus 30 años y medio. Aquí en Hechos ya están algunos años después. El punto es que los primeros 2000 años son sin pueblo, los segundos 2000 años son con el pueblo Israel y los terceros 2000 años es con los gentiles convertidos a quienes Dios toma de ellos pueblo para su nombre. Y ahí tenemos los 6000 años, que es la era del hombre en la tierra. Y con esto, judíos y gentiles forman el Israel de Dios, no el Israel de Jacob, como está en Gálatas capítulo 6, verso 16. Se trata de el Israel de Dios, no del Israel de Jacob, porque no todos los que descienden de Jacob, Israel, son israelitas de el Israel de Dios, que es el pueblo de Dios, a quien llamó hijo y primogénito. Y no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne, por lo tanto, ni la sangre, son los hijos de Dios o pueblo de Dios. Así está en Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Ahí dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces no se trata de descendencia sanguínea. Y lo confirma cuando dice, esto es, no los que son hijos según la carne ni la sangre, son los hijos de Dios. Y nosotros buscamos ser hijos de Dios, no ser hijos de Jacob ni de sus 12 tribus.
Hay muchos que sí buscan ser de las 12 tribus de Jacob, pero nosotros buscamos ser hijos de Dios. Por lo tanto, buscamos ser de las tribus de Dios, que son las tribus de Ja, como está en el Salmo 122, verso 4. Y analice lo que estamos viendo y cómo estamos viendo este tema. Todo, palabra que vamos avanzando, palabra que vamos sustentando con la Escritura. Entonces, está hablando la Escritura. Pertenecer a estas tribus es ser del pueblo al que Dios llamó hijo y primogénito, pertenecer a las tribus de Ja. Y no fue a Jacob al que llamó hijo primogénito. Se busca pertenecer a las tribus de Dios y al pueblo de Dios, no a las tribus de Jacob ni a las familias de Jacob. Convertirse al judaísmo, eso no hace judío a nadie. Eso hace que pertenezcan a una religión, no a un pueblo. Ser del judaísmo no es ser del Israel de Dios, hijo y primogénito de Dios, que es el pueblo que salió de Egipto, en el que iba una multitud de toda clase de gentes, como está en Éxodo capítulo 12, verso 38. Y leímos en Romanos capítulo 9, versos 7 al 8, que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Por lo tanto, tampoco ni por ser descendientes de Jacob son todos hijos de Dios. Porque no los que son hijos según la carne ni la sangre son los hijos de Dios. Para ser hijo de Dios debemos pertenecer a el pueblo que Dios llamó hijo primogénito, llamado Israel. No a Jacob, que solo se le cambió el nombre a Israel. Porque Dios no llamó primogénito a Jacob, y de ninguna manera Jacob podría ser primogénito de Dios. Ni física ni espiritualmente Jacob no es primogénito de Dios, ni siquiera fue primogénito en su nacimiento carnal. Si hubiera sido primogénito en su nacimiento carnal, no habría tenido que comprar la primogenitura de Esaú. Pero un pueblo llamado Israel sí puede ser y es el primer pueblo que Dios eligió de los pueblos de la tierra, siendo el primer pueblo de la tierra que Dios eligió es primogénito. Repito, un pueblo, no un hombre, no Jacob. Y siendo así, entonces no se trata de ser descendencia de Jacob ni de sus 12 tribus. Ninguno de ellos es primogénito hijo de Dios. Y no los hijos según la carne ni la sangre son los hijos de Dios, como ya lo vimos. Y con el pueblo, el Israel de Dios, fue con el pueblo con el que se quedó Dios después de primero elegir a un hombre, que no fue Jacob. El primer hombre elegido fue Abraham, y después Dios eligió a una familia que sí fue la de Jacob. Pero después de elegir a esta familia de Jacob, Dios eligió a un pueblo, al que llamó Israel, mi hijo primogénito. Este fue con el que se quedó Dios, y este nace de las personas que salieron de Egipto, en donde iban una gran multitud de toda clase de gentes. No iban solo descendientes de Jacob. Y este pueblo de Israel no nace cuando nacen los 12 hijos de Jacob. Ahí nacen los hijos de Jacob, no el pueblo de Dios, no el Israel de Dios, que es el pueblo que entra en lo que sería el vientre del que nacería, que es Egipto. De ahí, de ese vientre, nace el pueblo, el Israel de Dios. El pueblo de Dios no nace del vientre de las madres de los hijos de Jacob. Esto sigue comprobando que no se trata de solo los 12 hijos de Jacob. Y la concepción o el parto del pueblo de Dios duró 430 años. Y los dolores de parto serían las 10 plagas de Egipto. Pero el pueblo nace exactamente no cuando sale de Egipto, sino cuando cruza el Mar Rojo,
que es 7 días después. Ahí se abre la fuente, como en las mujeres, cuando dan a luz a un bebé. En las siguientes 24 horas después de que se rompe la fuente, dan a luz. Asimismo, las aguas se abrieron cuando el pueblo nació, pero el pueblo salió en el mismo día que entró la familia de Jacob a Egipto. En el mismo día, 430 años después, salió el pueblo, como está en Éxodo 12:41. En el mismo día, todas las huestes de Dios salieron de Egipto, pero el pueblo nació más exactamente 7 días después. Y cuando entraron en Egipto eran 70 personas, como está en Génesis 46:27. Y si vamos más atrás, a Génesis capítulo 10, son 70 naciones o pueblos de donde desciende la humanidad después del diluvio. Después de que fue un nuevo comienzo a través de 8 personas. Y sabemos que el 8 en la Biblia representa precisamente eso, nuevos comienzos. Ahora, debemos entender que el pueblo de Dios y las tribus de Ja sí son 12 tribus y sí tienen el nombre de los 12 hijos de Jacob, pero se trata de las tribus de Ja, no de las tribus de Jacob. A las tribus de Ja pertenecemos si dejamos de ser gentiles. No pertenecemos a las familias de Jacob. Y con esto debemos entender Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Ahí hay una gran multitud que eran en el pasado de toda tribu, pero una vez que te conviertes a Dios pasas a ser de las 12 tribus de Ja, del Israel de Dios. Y esto hace que ya no seas de toda tribu, eras en el pasado de toda tribu, pero has sido redimido para Dios de toda tribu, lengua y nación, como está en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Cristo con su sangre nos redimió para Dios, sí, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos redimió a nosotros que en otro tiempo éramos gentiles. En ese otro tiempo que éramos gentiles, éramos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero ahora, en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos de ser ciudadanos de Israel, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel. Así está en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9, dice que Cristo con su sangre nos redimió para Dios cuando éramos gentiles de toda tribu, lengua y nación. Y en Efesios 2, 12 al 13 dice que Cristo con su sangre nos ha hecho cercanos a la ciudadanía de Israel. Siendo así, ya no somos gentiles de toda tribu, eso éramos gentiles en otro tiempo, pero ahora en Cristo, redimidos para Dios por Cristo y hechos cercanos a la ciudadanía de Israel por Cristo, con todo esto ya no podemos seguir siendo gentiles de toda tribu. Ahora somos de las tribus de Ja y ciudadanos del Israel de Dios, no del Israel de Jacob. No olvidemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra, como está en Filipenses capítulo 3, verso 20. Ahí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Y Efesios 2, 11 al 13 dice que siendo gentiles, Cristo nos hace ser ciudadanos de Israel. Todo está conectado en la Escritura y estamos hablando con la Escritura. Se cae en confusión cuando no se distingue de quién se está hablando, si de Jacob, a quien solo se le cambió el nombre a Israel, o de Israel, el pueblo. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice, el Dios de Israel, ¿a quién se refiere? ¿A el Dios de una persona, de Jacob, o al Dios de un país, o a el Dios de un pueblo? Claro,
es el Dios de un pueblo al que Dios llamó mi hijo primogénito Israel. Recordemos que Dios no le dio el nombre de Israel a el país que hoy llaman Israel. Y cuando la Biblia dice, habla a los hijos de Israel, ¿a quién cree que se refiere? ¿A los hijos de Jacob o a los hijos de el pueblo Israel, a quien Dios llamó mi hijo y mi primogénito? Mire, vamos a analizar Éxodo capítulo 19, verso 3. Dice, y Moisés subió a Dios, y Dios le llamó desde el monte diciendo, vea cómo dijo Dios. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí habla de dos grupos. Uno, la casa de Jacob, sus hijos, que son 13, no 12. 13 son su familia de Jacob, su casa. Y dos, los hijos de el pueblo, hijo primogénito de Dios llamado Israel. Incluso a Jacob, como lo vimos desde el título del tema, se le llama hijo de Israel en Génesis 46:8. Dice los nombres de los hijos de Israel, el pueblo que entraron en Egipto, son Jacob. Jacob es contado como hijo de Israel, como lo veíamos al inicio. ¿De cuál Israel es hijo Jacob? ¿Jacob es hijo de él mismo que se llama Israel? Claro que no. Jacob es hijo del hijo primogénito de Dios de los pueblos llamado Israel. Y podrían decir, si Jacob es hijo del pueblo Israel, entonces toda su descendencia también son hijos del pueblo Israel. Pero no. Ya vimos en Romanos 9, versos 6 al 8, que no todos los que descienden de Israel Jacob son israelitas del Israel de Dios, y que no son hijos por descendencia sanguínea, porque no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y lo mismo es para Jacob, porque Jacob es descendiente de Abraham. No todos los que descienden de Jacob son todos hijos. Los que son hijos de Abraham son los que son de fe, no los que descienden de él. Y el verso 27 dice que Isaías clama tocante a Israel, aquí sí se trata de Jacob, dice que si fuera el número de sus hijos como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Y vea cómo dice Isaías capítulo 10, verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, dice los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob. ¿Que la casa de Jacob y la casa de Israel no son lo mismo? Pues no haría aquí esta pregunta. Es los que hayan quedado de Israel el pueblo, hijo primogénito de Dios de los pueblos, y los que hayan quedado de la casa de Jacob. Vea cómo dice ahí mismo en Isaías 46, verso 3, dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel aquí y cuál es la casa de Jacob aquí? La casa de Jacob no son las 12 tribus. Entonces no quiera dividir aquí la casa de Judá y la casa de Israel, porque Judá no es casa de Jacob. Claro que sí. Entonces no confunda, no puede dividir la casa de Jacob en casa de Judá y casa de Israel, porque la casa de Jacob son las 12 tribus que incluyen la casa de Judá. No puede separar la casa de Judá de la casa de Jacob. Y entonces sigue la pregunta en el aire. Si la casa de Jacob son las 12 tribus, ¿cuál es la casa de Israel aquí? Isaías 8:14 habla de dos casas de Israel. Las dos casas de Israel son la casa de Jacob y la casa de Israel, que no es lo mismo cuando se habla de la casa de Judá y de la casa de Israel. No se confunda esto
con cuando es dividido el pueblo en dos casas. La diferencia que se tiene que hacer es que el pueblo está formado con dos casas y después el pueblo formado por dos casas es dividido en dos casas. No es lo mismo. Las dos casas que forman el pueblo son la casa de Jacob y la casa de Israel. Y las dos casas en las que se divide el pueblo son, sí, la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando el pueblo es dividido, no se menciona la casa de Jacob, porque no son divididas solo las 12 tribus. En esa división también va la multitud de toda clase de gentes que salió con ellos de Egipto y que son con quienes también nació el pueblo, hijo primogénito de Dios llamado Israel, que está formado por dos casas. La casa de Jacob solo se menciona en las casas que forman el pueblo, no se menciona en las casas en las que es dividido el pueblo. Pero sigue sin contestarse la pregunta. Entonces, ¿quién es la casa de Israel aparte de la casa de Jacob que forman el pueblo Israel? Claro, es la multitud de toda clase de gentes que salió con Moisés y el pueblo cuando salieron de Egipto. Fue ahí donde nació el pueblo. El pueblo nació con una multitud de toda clase de gentes, no solamente con las gentes de las 12 tribus de Jacob, porque cuando el pueblo salió de Egipto, no iban solo las gentes de los 12 hijos de Jacob, ni iban todos los descendientes de los hijos de Jacob. Por esto, una casa es la de Jacob, que son sus 13 hijos y toda su descendencia que salió de Egipto. Y la otra casa de Israel, el pueblo, son la multitud de toda clase de gentes que igual salió de Egipto con ellos. Estas son las dos casas de Israel. Después, cuando el pueblo se dividió en la casa de Israel y en la casa de Judá, entre todos estos iban divididos la casa de Jacob y la casa de Israel. Separar la casa de Judá de la casa de Jacob es quitarle un hijo a Jacob. Su casa son sus 13 hijos, quienes tienen el nombre de las 12 tribus. Y estos están dentro de las tribus de Ja. Pero las 12 tribus de Ja no son solo los 12 hijos o 12 tribus de Jacob. Son también una multitud de toda clase de gentes, porque así nació el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando en Isaías 46:3 dice, oídme casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, es oídme todo el pueblo, porque todo el pueblo está formado por estas dos casas. Una es la descendencia y linaje de Jacob, y dos es la descendencia y linaje de toda clase de gentes que salió con ellos cuando nació el pueblo. Y cuando en Isaías 8:14 habla de dos casas de Israel, habla de estos mismos. Uno, del linaje o descendencia de Jacob, y dos, del linaje o descendencia de la gran multitud de toda clase de gentes. Estas dos casas forman un pueblo, el pueblo que es hijo y primer pueblo que Dios eligió de los pueblos de la tierra, que por ser el primer pueblo elegido, este sí es primogénito y es hijo de Dios. Repito, el que fue dividido fue el pueblo, no las casas. Aún y el pueblo haya sido dividido en dos casas, el pueblo contiene dos grupos de gentes que son, uno, la multitud de toda clase de gentes, y dos, las gentes de Jacob. Y estos son la casa de Israel y la casa de Jacob, que forman el pueblo que después fue dividido en dos casas, a las que llamaron la casa de Israel y la casa de Judá. En Números capítulo 11, verso 4,
habla de la gente extranjera que se mezcló con ellos, pero ahí la palabra que tradujeron como extranjera no es extranjero. Extranjero en hebreo se dice nekahar. Esta palabra sí significa foráneo, extranjero, e incluso significa también pagano. La palabra traducida aquí en Números 11:4 como extranjera es aspesuf, que significa reunidos, juntos. No significa extranjero. Siendo así, entonces es la gente que no era linaje de Jacob, la gente de toda clase de gentes que se juntó y se mezcló con ellos. Estos son la casa de Israel que forman el pueblo. Estos son los que tuvieron el vivo deseo de comer carne y de regresar a Egipto, y son los que se quejaron del maná, pero aún con su mal comportamiento seguían siendo del pueblo, porque el pueblo nació con estos. Y hay que recordar también que no todos los familiares de Jacob salieron de Egipto. Los que no salieron de Egipto, aún fueran linaje, sangre o familia de Jacob, no son parte de la casa de Jacob que forma el pueblo Israel. Para ser del pueblo Israel, se tenían que convertir al Dios de Israel, fueran del pueblo que fueran. Si eras de las familias de Jacob y te convertías al Dios de Israel, formabas parte de la casa de Jacob, que es una de las casas del pueblo Israel. Y por el lado contrario, si aún siendo de las familias de Jacob no te convertías al Dios de Israel, no eras de la casa de Jacob, que es una de las casas del pueblo Israel. Y si eras de la multitud de toda clase de gentes y te convertías al Dios de Israel, formabas parte de la casa de Israel, que es la otra casa del pueblo. Ahí están las dos casas de Israel que menciona la Biblia, la casa de Jacob y la casa de Israel. Estas dos forman el pueblo hijo primogénito Israel. Y repito, estas son las dos casas que forman el pueblo, no son las dos casas en las que es dividido el pueblo. Cuando es dividido el pueblo, sí son la casa de Israel y la casa de Judá, casa del norte y casa del sur. Ahí divididos iban la multitud de toda clase de gentes y las familias de Jacob que creyeron en el Dios de Israel y se convirtieron al Dios de Israel, el pueblo. Mucho se ha dicho y se ha enseñado que en la casa de Israel están los gentiles convertidos. Y si es así, pero no son la casa de Israel, casa del norte, de cuando fue dividido el pueblo. Son la casa de Israel que forma el pueblo, no la casa de Israel en la que fue dividido el pueblo. Y estos son la multitud de toda clase de gentes. Si es de toda clase de gentes, estos eran gentes, eran gentiles de toda tribu, pueblo y nación. Eso eran en otro tiempo. Cuando se convirtieron al Dios de Israel, pasan a ser del hijo primogénito de Dios de los pueblos llamado Israel, el Israel de Dios, porque es el hijo primogénito de Dios llamado Israel, que ya vimos que no es Jacob, porque Jacob no es primogénito ni aún en lo físico. Y hoy, ya después de Cristo, los que nos convertimos al Dios de Israel, en otro tiempo éramos gentiles y estábamos sin Dios en el mundo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero hoy hemos sido hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, del Israel de Dios, por la sangre de Cristo, como lo vimos en Efesios 2, versos 11 al 13. Y en Apocalipsis 5, 9, vimos que Cristo nos redimió para Dios, para el Dios de Israel. Y ya redimidos para Dios, ya son de las tribus de Dios, que es Ja. Con esto pasamos a ser de las tribus de Ja y de la casa de Israel que forma el pueblo, no de la casa de Israel
en la que es dividida el pueblo, que es la casa del norte. Y no podemos ser de la otra casa que forma el pueblo, que es la casa de Jacob, porque para un gentil es imposible ser de la casa de Jacob, así como para uno de la casa de Jacob es imposible ser de la casa de Israel, en la que fue formado el pueblo, no en la que fue dividido. Porque uno de la casa de Jacob nunca podrá ser de la multitud de toda clase de gentes, así como un gentil nunca podrá ser de sangre de Jacob. Y nosotros buscamos ser de aquel del que incluso Jacob es hijo, como lo vimos en Génesis 46:8. Ahí Jacob se le cuenta como hijo de un Israel. Nosotros buscamos ser hijos de ese Israel, del que Jacob también es hijo, que es el hijo y primogénito de Dios al que Dios llamó Israel. Nosotros no buscamos ser parientes de Jacob. Nosotros buscamos ser injertados en el pueblo que es el buen olivo, y Jacob no es el buen olivo. No buscamos ser injertados en Jacob. Y repito, el pueblo de Dios nació hasta que salieron de Egipto, y cuando salieron de Egipto ni iban solo los descendientes de los 12 hijos de Jacob, ni iban todos sus descendientes. Hay historiadores que dicen que alrededor del 80% de los israelitas no salieron con Moisés por no correr el riesgo de confiar en la promesa de Moisés de una tierra prometida. Todos los que se quedaron decidieron no correr el riesgo de partir a un desierto peligroso con la vaga esperanza de encontrar un nuevo hogar para el pueblo. Muchos, más de la mitad de los israelitas de sangre de Jacob se quedaron en Egipto porque no creyeron en la promesa. Y en cambio, con Moisés y con los que sí salieron, iba una multitud que no eran israelitas de sangre de Jacob. Eran una multitud de toda clase de gentes. Muchos judíos de hoy piensan que es una cifra exagerada de los historiadores que más del 80% de israelitas se quedaron en Egipto. Pero al mismo tiempo, ellos mismos, los judíos, toman esa cifra para resaltar la valentía de los pocos que sí salieron de Egipto. Porque si fueron tan poquitos, es porque tan poquitos fueron tan valientes. El punto es que cuando salieron de Egipto iba toda clase de gentes, no solo descendencia de los 12 hijos de Jacob, y ni siquiera iba toda la descendencia de los 12 hijos de Jacob. Y si hasta que salieron de Egipto nació el pueblo Israel, entonces cuando nació el pueblo, nació con toda clase de gentes. En el momento que estas gentes creyeron en la promesa de Dios y salieron con Moisés, fueran de la sangre que fueran, estos pasaban a ser hijos de Israel, el pueblo, y de la casa de Israel, no de la casa de Jacob, casa de Israel que forma el pueblo, no casa de Israel en la que fue dividido el pueblo. Ser del hijo primogénito de los pueblos Israel desde el principio no se trata de quién naciste ni dónde naciste. Y no se trata de la sangre que llevas por dentro, porque no son hijos de Dios según la carne ni la sangre, ya lo vimos. Y no importa si en otro tiempo eras gentil, lo que se necesita para ser del Israel de Dios es obediencia y fe en Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos acerca a ser ciudadanos de el Israel de Dios, como ya lo vimos en Efesios 2, 11 al 13. Esto debería ser claro para entender la sangre de quien nos hace ciudadanos de Israel, y no es la sangre de Jacob ni la sangre de sus 12 tribus, e incluso no es la sangre de Abraham. Por esto dice ahí que la sangre de Cristo nos acerca a la ciudadanía de Israel, a la casa de Israel, no a la casa de Jacob. Por esto dice ahí, ¿a qué nos acerca? A la ciudadanía de Israel.
Y dice Juan capítulo 1, verso 12, que todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y siendo ya ciudadanos del Israel de Dios, somos descendencia del Hijo primogénito de Dios de los pueblos, llamado Israel. Y el verso 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ya no son residentes extranjeros, son conciudadanos, nativos del mismo pueblo de los santos y miembros de la familia de Dios, no de las familias de Jacob. Alabado sea nuestro Elohim Ejad. Y con esto se comprueba que siendo gentil, advenedizo y extranjero en otro tiempo, la sangre de Cristo te hace ciudadano de Israel, no te hace ciudadano gentil, porque muchos dicen estar con Cristo y creer en su sangre, pero su sangre te hace ciudadano de Israel, no ciudadano gentil. Si fuera verdad, ya serían Israel, no gentiles. Y ya siendo Israel, pasas a ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios solo si eres Israel. Si no te conviertes a Israel, podrás decir que estás con Cristo, que eres hijo de Dios y familia de Dios, pero la Biblia dice que para estar con Cristo, con Dios en el mundo y ser miembro de la familia de Dios, tenemos que ser Israel. Y siendo gentiles, si nos convertimos a Israel por la sangre de Cristo, aún contra la naturaleza somos injertados en el buen olivo que es Israel, no que es Jacob. Y así está en Romanos capítulo 11, verso 24. Aquí dice, ¿a dónde somos injertados? A el buen olivo, y Jacob no es el buen olivo, ni sus 12 tribus. El buen olivo es el pueblo, hijo primogénito de Dios, llamado Israel. Por poner un ejemplo, cuando Rubén no obedeció a Dios, cuando se acostó con la concubina de su padre, eso lo haría no ser del Israel de Dios, aunque sí sea del Israel de Jacob por la sangre que lleva por dentro. Pero ya leímos que no todos los que descienden de Israel Jacob son israelitas de el pueblo Israel. Y siendo así, sí se puede perder una tribu de Jacob, pero una tribu de Ja o una tribu de Dios no se puede perder. Lo vimos en Romanos 9:27, dice, tocante a Israel, aquí se trata de Jacob, dice, si fuera el número de los hijos de Israel Jacob, como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Si tan solo, menos que muy poquitos, tan solo un remanente serán salvos, aun siendo muchos, es porque muchos sí se perderán. ¿De quiénes? De los descendientes de Jacob Israel. ¿Por qué aquí decimos que sí habla de Jacob y no de Israel el pueblo? Porque de el pueblo de Dios ninguno se va a perder, porque Dios los protege. Dios mismo salva de perderse a su pueblo, si son de su pueblo. Por esto no habla aquí del Israel de Dios, por esto habla aquí de Israel Jacob. De Israel Jacob, sí muchos se perderán. Tan solo un remanente de los hijos de Jacob será salvo, porque tan solo un remanente de los hijos de Jacob aceptará y creerá en Cristo. Muchos se perderán porque aunque obedezcan la Torá, pocos de ellos van a creer en Cristo, solo un remanente. Y si es de los hijos de Jacob, es de los hijos de Jacob, no de las tribus de Ja. Porque de sus tribus, Ja o Dios no dejará que ninguno se pierda. Pero de las tribus de Jacob, lo acabamos de leer. Aunque sean como la arena del mar, muchos se perderán. Pudiera ser desde su hijo Rubén si no hubo arrepentimiento por lo que hizo. Y solo Dios sabe quiénes serán salvos y quiénes no. Pero ¿se pueden perder de los hijos de Jacob, quienes iniciaron las 12 tribus como Rubén? Sí.
¿Qué le dice Romanos 9:27? Por todo esto, debemos tener bien claro a quién queremos pertenecer. A las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob llamado Israel, de los que muchos se perderán, o queremos pertenecer a las 12 tribus de Ja, que son la descendencia de el pueblo, hijo primogénito de Dios llamado Israel, que de estos son de los que no se perderán, porque Dios salva a los que son su pueblo. Debe ser claro que para un gentil es imposible ser de las 12 tribus de Jacob o de la casa de Jacob. No puedes cambiar tu sangre que llevas por dentro con la que naciste, pero ser de el pueblo, hijo primogénito de Dios Israel, de la casa de Israel, para un gentil sí es posible. Porque no se trata de carne ni de sangre, tampoco se trata de en qué pedazo de tierra naciste o en qué país naciste. Y ya vimos cómo Cristo nos hace cercanos a ser de este Israel, del Israel de Dios, no del Israel de Jacob. Pero Cristo nos hace solo cercanos. Hay una parte que nos falta para ser completamente Israel. La parte que nos falta y que nos toca a nosotros es entrar en pactos y la obediencia a Dios. ¿Qué hay que obedecer de Dios? Claro, su ley. ¿Cuál? Pues la única ley que dio Dios, que es la que dio por medio de Moisés. Lo dice incluso el mismo Nuevo Testamento. Esta es la parte que a nosotros nos toca para ser completamente Israel, porque Cristo nos hace solo cercanos a la ciudadanía de Israel. La parte que falta y que nos toca a nosotros es esta: cumplir la ley de Dios, venir a la obediencia a aquel del que buscamos ser hijos y a quien buscamos servir, a Dios. Y debemos cumplir la ley dentro de un pacto. No debemos cumplirla solo por obligación. Pero es claro, no buscamos ser hijos de Jacob ni servir a Jacob. Es por eso que no se busca ser de las 12 tribus descendientes de Jacob. Eso sería servir al siervo de Dios, no a Dios. Y es lo que hacen los católicos cuando le rezan o le ponen velas y le llevan flores a santos y a vírgenes. Ahí sirven a quienes fueron siervos de Dios, no a Dios. Y lo sabemos de los católicos, pero entonces nosotros no caigamos en lo mismo al querer ser de las tribus de Jacob, quien es siervo de Dios. Porque qué buenos somos para ver lo que hacen mal los demás, pero no vemos lo que hacemos mal nosotros mismos. Nosotros también hacemos esto mal si pretendemos ser de las 12 tribus de Jacob y andamos buscando descendencias, linajes de sangre, andan buscando hasta apellidos. Sabemos, y es claro, que si se trata de la carne o la sangre para ser israelita del pueblo de Dios, Abraham tuvo muchas simientes, no solo con Sara, también tuvo con Cetura, como está en 1 de Crónicas capítulo 1, verso 32. El creer que se trata de linajes de sangre o según la carne es contrario a la Biblia y ni siquiera cuadra con entendimiento físico, porque ni siquiera Isaac es el primogénito en entendimiento físico. En esto, el judaísmo sí dice que no se trata de lo físico, que la bendición de la primogenitura es de ellos. Pero para con los que éramos gentiles, sí se van a lo físico y quieren que nos convirtamos al judaísmo y a ver qué sangre tienen tus antepasados y a ver cuáles son tus apellidos. Buscan rastros de que tengas algo físicamente que sea judío o israelita. Pero cuando no les conviene a ellos, entonces dicen que no es físico. Se evidencia que interpretan muy a su conveniencia. Físicamente, Abraham tuvo varias simientes. Y físicamente el primogénito no es Isaac, entonces tienen que dejar la primogenitura al Islam, tienen que dejar la primogenitura a los descendientes de Ismael. ¿Por qué ahí sí lo cambian? ¿Por qué ahí sí se van a lo espiritual y no a lo físico? Si le vamos a meter entendimiento espiritual, metámoslo en todo, no solo en lo que les conviene a una etnia, al judaísmo.
porque dice Gálatas capítulo 3, verso 7, que los que son de fe son los hijos de Abraham. ¿Por qué para ser hijo de Abraham sí quieren que se tenga sangre de Jacob? Si los que son hijos de Abraham son los que son de fe, y Abraham tiene más hijos que solo Isaac. Aquí ya no quieren meter entendimiento espiritual, aquí solo quieren ver lo físico. Qué interpretación tan conveniente. Los que son hijos de Abraham son los que son de fe. ¿No quiere ver lo físico? Pues no vea lo físico, pero vea que entonces los que somos de fe somos hijos de Abraham. No ustedes solamente, no solamente los que descienden de Jacob. Repito, Romanos 9 del 7 al 8, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne ni la sangre son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que son hijos de Abraham son los que son de fe. Y a esto añadimos también que los que son hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham, como está en Juan capítulo 8, verso 39. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Para ser hijo y descendiente de Abraham, no se necesita ser hijo según la carne ni la sangre. Se necesita tener la fe de Abraham y hacer las obras de Abraham. Si alguien hace esto, con esto ya es tomado como descendiente de Abraham. Y desde Isaías 19, versos 23 al 25, tenemos la profecía de que entrarían en el pueblo de Dios los gentiles. Egipto y Asiria representan a los gentiles. En aquel tiempo son los últimos 2000 años que estaban alrededor de 600 años después de Isaías. Y ya vimos que en esos últimos 2000 años Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y aquí en Isaías dice que habrá calzada, habrá camino de Egipto a Asiria. Asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Dios. Y en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Dios bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. Benditos los gentiles, pueblo mío. Y el asirio, obra de mis manos. E Israel, mi heredad. Entonces tenemos a Egipto siendo también pueblo de Dios. Y Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un único pueblo y se llama Israel. Siendo así, los egipcios o gentiles convertidos en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Así está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 10. Estos son los gentiles porque en el verso 7 habla de los que creemos en Cristo, quien es la piedra preciosa que desecharon, dice ahí, los edificadores. Los edificadores son los que eran pueblo de Dios que desecharon a Cristo, los que a ellos vino y no lo recibieron. Y los no edificadores, que sí creímos en Cristo, son a los que llama aquí en el verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. Este es un pueblo que adquirió Dios, al que está llamando real sacerdocio, linaje escogido y nación santa. ¿Cuándo adquirió Dios este pueblo? Ya lo vimos. 2000 años después de que tuvo a su primer pueblo Israel, que era el primero, el primogénito de los pueblos de la tierra, del año 4000 a hoy y hasta el año 6000. Pero más de esto veremos en otro tema de esta misma serie que se titulará ¿Cómo son los gentiles injertados en el olivo? Ahora,
Descartemos que ser israelita sea nacer en la tierra de Israel, para lo que repito que hay que tener en cuenta que el nombre de Israel Dios no se lo dio a ningún país ni a ningún pedazo de tierra. Ese nombre Dios se lo dio solo a un pueblo, y a Jacob solo le cambió el nombre. Dice en Éxodo capítulo 11 verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En la línea de tiempo, aquí en el Éxodo, aún no salen de la tierra de Egipto. Egipto, donde el pueblo de Israel habitó 430 años, como está en Éxodo 12, versos 40 y 41. Si aquí aún no salen de Egipto y vivieron ahí 430 años, durante 430 años nacieron ahí los hijos de los israelitas, nacieron en Egipto, pero Dios les llama israelitas. ¿Por qué? Porque aunque nacieron en Egipto, no eran egipcios. ¿Por qué Dios les llama israelitas a personas que nacieron en Egipto? ¿Y por qué hoy piden que nazcas en Israel para ser israelita si estos nacieron en Egipto, pero eran israelitas? Entonces se entienda que no se necesita nacer en Israel para ser israelita. Y como ya lo vimos también, no son hijos según la carne ni la sangre, porque no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, no es por descendencia. No tiene que ver tu descendencia y no tiene que ver en qué lugar, en qué país o en qué pedazo de tierra naciste para ser israelita. Lo que nos hace israelitas, aun siendo gentiles en otro tiempo, lo que nos hace ser ciudadanos de Israel es la sangre de Cristo, no la sangre de Jacob ni de sus 12 tribus. Así está en la Biblia. ¿Le cree o no le cree a su Biblia? Para Dios, aún todos estos israelitas nacieron en Egipto, siguen siendo israelitas. Dios le llamaba israelitas a los israelitas aún y hayan nacido en Egipto. Sin que nacieran en la tierra de Israel, a estos Dios les llamaba israelitas. Ninguna de las 12 tribus de Jacob o Israel nacieron en la tierra que hoy se llama Israel. Y no podrían, porque cuando ellos nacieron, y todavía muchos años después, no había ningún pedazo de tierra en el mundo que se llamara Israel. Y para terminar, tan solo sabiendo el significado del nombre Israel, podemos entender más de qué es ser israelita de el pueblo de Dios. Israel significa el que lucha con Dios. El significado de Israel no es el que lucha con Israel, ni tampoco el significado de Israel no es el que lucha con Jacob. La palabra Ra o Sara en el hebreo significa lucha y la palabra El significa Dios. Israel es el que lucha con Dios. Ser israelita es ser el que lucha con Dios, no contra Dios. Y ese es el propósito del nombre Israel. Si te conviertes en israelita, entras en el propósito de Israel, entras en el propósito de luchar con Dios. Y luchas tenemos todos los días. Toda la diferencia la hace con quién luchas, con Dios o contra Dios. Si luchas contra Dios, estás del otro lado, del lado del maligno. En tus luchas, ¿te ayuda Dios o te ayuda el maligno? Y con esto también podemos ver que solo Dios o el maligno te pueden ayudar. No te ayuda Jacob, ni sus 12 tribus, ni sus descendientes. Porque repito, Israel es el que lucha con Dios, no es el que lucha con Jacob, ni el que lucha con Israel, tampoco es el que lucha con sus 12 hijos o con sus descendientes. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.